4409. Lo tengo sentado aquí al profesor Martín Petersen, que nos vemos habitualmente cuando está tomando café con leche y anda con los nenes y las nenas dando vuelta por ahí en algún lado, ¿no? ¿Es verdad o no? ¿Te miento? No. Siempre nos encontramos En un café común, una estación de servicio, en 5970. Suelo ir a desayunar y a merendar cuando la situación en casa... Familiar permite. Claro, no, más que nada la situación en casa, porque bueno, cuando son chiquitos, Otto va a cumplir 2 años, Irina tiene 4. Bien. Entonces la demanda dentro de casa se pone un poco espesa, salimos a caminar. Entonces el mejor lugar es ir a la Shell, perdón que diga, No, por favor, en 5970. Y si no, vamos también a un café en el centro, a Fly Coffee, también vamos a Fedra. Recorremos todo el centro. Para que los chicos se diviertan. Todos los negocios conocen los nombres de los chicos, porque hemos salido tantos juntos que... Pero bueno, la pasamos bien, la paso muy bien. Exactamente. Che, Martín, Necochea cumplió ayer 144 años. Sería un tema para hablar como historia. Estuve con Alejandro Andersen también, charlando la semana pasada, querido amigo tuyo. Sí. También. Y hablábamos de los motivos de Necochea, pero quiero profundizar la Necochea de 1881, la parte final del siglo XIX, la inmigración, la Argentina potencia de 1910, que vino la infanta, ¿no? Vino la infanta, no entraba en el carruaje, ¿no? No entraba la señora un poquito obesa, ¿no? Que vino de España, se cumplían 100 años de la Revolución de Mayo, y nos encontramos en el 2025 con una circunstancia geopolítica mundial que me gustaría que engancháramos esto que pasó de los fundadores de hace 144 años de Necochea con este presente argentino, donde necesitamos de una potencia extranjera para poder sostener el valor de algo, puede ser del dólar o del PAM, del auto, no sé, la cámara de internet, no sé, lo que sea. Porque sé que sos historiador y sos crítico también de estas cosas. Por eso te voy a exprimir en algo que no... Mi idea era hablar del cumpleaños de Necochea tan solo, de por qué el día después, cómo fue el día después, porque se fundó Necochea el 13 de octubre de 1881, ¿qué pasó? Y había que ponerse a laburar, como ahora hacemos todos. Básicamente. Construir y soñar, no hay que dejar de soñar nunca. ¿Cómo son los sueños hoy? También. Dale, te escucho. Qué buena propuesta, digo. Yo para este aniversario, un poco reflexionando a partir de la lectura de las fuentes de finales del siglo XIX, a ver, nosotros desde la historia lo que buscamos son las permanencias, los cambios, pero también las permanencias de prácticas. Y si uno analiza la fundación de Necochea, que es un acontecimiento que ocurre un día, digamos, normalmente se da cuenta desde una historia más positivista de lo que sucedió, el clima, bueno, el viaje desde la laguna de Cabritos hasta la desembocadura y demás. Bien. Podemos interpretar que ese acontecimiento se inscribe dentro de un proceso más amplio donde lo que, digamos, lo que ocurre, por lo menos de manera más recurrente, es el desacuerdo. Es decir, entre el principio de los años 70 y finales de los 80 o principios de los 90 del siglo XIX, o sea, 1870, 1890, en ese ciclo temporal, el grupo fundador de la ciudad, al igual que el resto del país, digamos, y lo que se está conformando como la nación argentina, digamos, previo a Roca, lo que prevalece es el desacuerdo. Es decir, es el desacuerdo. Seguimos con desacuerdo. Si hoy analizamos también lo que ocurre en la política nacional, digamos, el desacuerdo el desacuerdo es permanente, digamos, y solo cada tanto aparecen algunos acuerdos básicos, digamos, como para poder avanzar. Digo, en el caso de Necochea es bastante notorio porque el primer gran desacuerdo, digamos, el primer acuerdo breve es la fundación. Fundar un pueblo. Bien. Esto ocurre a principios de los 70 del siglo XIX. Bien. ¿Por qué se demora tanto la sanción de las leyes del 77 y del 78, digamos, que tienen que ver 1877, 78, con la expropiación de las tierras que van a dar lugar que en la desembocadura de Quequén Grande, en el medio del gran desacuerdo que es Quequén, digamos, Quequén es otro gran desacuerdo de Guerrico, la farmacia entre la familia Guerrico y el grupo de fundadores Benito Machado, por citar un funcionario nacional, provincial, perdón. ¿Qué es lo que sucede, digamos, a finales de los 70? Hay un breve acuerdo, que hay un desacuerdo rápidamente, porque la ley se modifica, se expropia un poco menos, digamos, se achica la porción del territorio que se va a expropiar, y el acuerdo de la fundación de los años 80 es de apuro. Dardo Rocha asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bien. También tenemos que pensar que La Plata todavía no estaba fundada. La Plata todavía no está fundada, esto sucede en Buenos Aires, y también tenemos que pensar que los pueblos y las ciudades que se fundan, los pueblos, digamos, se fundan con un objetivo que tiene que ver con la militancia partidaria. Esto uno piensa normalmente en la fundación desde el punto de vista más romántico, más tradicional.
Bien. la prosperidad, la modernidad, que es un poco el discurso Bien. en el cual se inscribió la masonería, digamos, ¿no? Esto de traer el progreso a una zona inscripto dentro de la tradición de la puja entre civilización y barbarie propuesta por Sarmiento y primero por Carlos Marx, hay que decirlo, También. a finales de los años 40 del siglo En XIX. Europa. Y Sarmiento toma esa idea, digamos, de la réplica en Argentina, con el Facundo, digamos, que es el libro clásico, pero este breve acuerdo hasta se nota en la misma fundación del pueblo. Si nosotros analizamos que la decisión del gobernador de autorizar la fundación del pueblo es básicamente enviar un agrimensor, que es Una Muniz. agrimensor, Muñiz, esa que Es venga- Muniz. Exacto. Muniz llega y empieza su trabajo el 6 de septiembre y lo termina el 11 de octubre solo para coincidir la fecha con lo que en ese momento era el descubrimiento de América, El o Día el de la Día de la Raza. diversidad, claro, exacto. Bien. Ahora, vamos al pueblo, al plano, y nos falta una plaza. Y que nos falta una plaza en el vértice, que da en el Quequén, al lado del industrial, Bien. tiene que ver con el apuro de la mensura. Es decir, hubo una mensura muy rápida para llegar al 12 de octubre y que se hizo mal. O sea, no estuvo la posibilidad de revisarla. Si analizamos fuentes, por ejemplo, la sucesión de la familia Díaz Vélez, muere Eustaquio, Sí, y los herederos dicen, bueno, tenemos que empezar a dividir la tierra. claro. Cuando van a dividir, o sea, mandan a un agrimensor Bien. a medir. Esas mensuras se hacen con mucho tiempo, con meses de trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque las extensiones son Muy largas, muy digamos, grandes, mucho- y los instrumentos para medir son del siglo XIX, es decir, no hay ningún satélite dando vuelta como para poder medirlo. Entonces, cuando vamos de nuevo a la fundación de NECO, encontramos que el apuro del acuerdo, o sea, el acuerdo es tan breve que en el apuro fundan el pueblo y lo fundan mal. ¿Cuándo salimos de ese acuerdo, digamos, de ese acuerdo, ese interregno de acuerdo? Bien. A finales de los 80, en el caso de Necochea es muy notorio porque a finales de los 80, cuando el juez de paz, que es una autoridad provincial, junto con el presidente de la corporación municipal, estoy hablando de Adolfo Vidal, que Vidal. está alineado con Murga, tienen que llegar a un acuerdo para las primeras elecciones a Necochea. Sí. Bueno, lo primero que hace Vidal es intentar matarlo a Nazarre, que es un médico que viene de Buenos Aires, Bien. del cual seguramente Alejandro habló porque él lo ha trabajado en la sociedad española, Bien. y ante el fallido intento de matarlo, secuestra a la familia Abásolo, por citar un ejemplo. Esto ¿Lo ocurre secuestra? en noviembre del 89. Es una novela. Lo que termina sucediendo un año después es que en las elecciones a intendente, que finalmente va a ganar Alberto Nazarre, y es el primer intendente electo del pueblo, gana con el desacuerdo, digamos, con el desacuerdo con la élite dirigente, con Murga, Bien. y Vidal en desacuerdo, y hay una serie de asesinatos en el centro, en Nosotros 59. 13 muertos se decía en aquel momento. Claro, entonces, bueno, Se, cuando... se que es un cagan tema- a tiros, esa sería la palabra, perdóname. claro, pero es ese de gran desacuerdo, en realidad es lo que prevalece en ese ciclo de 20 años, es decir, Qué loco. no necesariamente siempre se llega a las armas, digamos, no ocurre A la siempre muerte, así, estamos hablando de la violencia. pero siempre está muy cercano. La política se hace con armas, y se hace con armas en Argentina hasta la década del 70. O Eso. sea, la última dictadura Sí, militar es un gran ejemplo De cómo- de lo naturalizado que estaba el uso de la violencia para el ejercicio de la política, porque si llega un gobierno dictatorial tan cruel como el último que Sí. tuvimos en Argentina, Es porque es porque antes evidentemente se había una semilla que se fue gestando. la opinión pública lo aceptaba, es decir, también lo tenemos en los años 30 y también lo tenemos a finales del siglo XIX. Entonces vuelvo de nuevo, digo, lo del desacuerdo es una permanencia en la historia política argentina y sobre todo en la local. Los acuerdos suelen ser muy breves y dependen mucho de la voluntad de los protagonistas y las protagonistas en el siglo XXI, digo, hablando Ahora, principalmente claro. Hablemos ahora. Yo la escuchaba recién a Jimena, digo, qué difícil es poder acordar en un momento en donde te aparece el embajador norteamericano, el secretario del Tesoro americano, Y te diciéndote interviene- lo que tenés que hacer con la moneda tuya. Es decir, o sea, es algo inaudito, Inédito. es inédito, pero por el otro lado sí tenemos registros de otros momentos, la convertibilidad, lo más cercano en el tiempo, que es una forma de adaptar una moneda y quedarte sin política monetaria, Bien. pero también la tenemos a finales del siglo XIX, previo a la crisis de los años 90 del Baring. Lo recomendable para entender el contexto del presente era Paul Krugman, que no es, digamos, Bueno. de peronista no tiene nada. Arremete contra el rescate. Un salvavidas para las apuestas fallidas de los aliados de Bessel. La cantidad de Claramente, cosas. Se claramente. nota, O sea, Paul Krugman dice en Estados Unidos que es alguien que está en la vereda de enfrente de Trump y de su política económica. Estamos hablando en este caso, ¿no? Sí, de todas formas, digo, esto de entender, porque si no, parecía que usamos mucho tiempo para explicar lo obvio, digamos, ¿no? Que es la salida de capitales, cómo financiamos la salida de capitales. Esto ha ocurrido de manera recurrente en la historia política y económica argentina. El primer caso es el de
de Rivadavia, en 1827, después del ensayo del Banco de Buenos Aires, que era el antecedente directo del Banco Provincia, con el préstamo Baring, a principios de los años 20, básicamente el préstamo Baring eran papeles y un poco de oro para respaldar la salida de capital de los comerciantes ingleses que necesitaban canjear los pesos que tenían en el puerto de Buenos Aires por el oro duro. La salida de la convertibilidad es en el 27, o sea, no duró nada. Es con la guerra con Brasil, digamos, ¿no? Bien, bien. Y después lo que le sucede a la política monetaria argentina del siglo XIX es un fenómeno muy particular, que es el único país que tiene una moneda fiduciaria sin convertibilidad. O sea, durante todo el racismo no hubo convertibilidad. Tenemos... hay documentos que muestran claramente la existencia de un mercado paralelo de oro, cuando estaba la prohibición de comprar. Como ahora tenemos el blue. Como tenemos el blue, en el año 44 yo he leído una carta de una señora hablando de todo, entre ellos de lo caro que está el oro ilegal, digamos, en el mercado ilegal. Bueno, entonces, evidentemente, es un gran problema estructural de la política monetaria argentina que requiere de la llegada de dólares, en este caso, ¿no? En el siglo XXI, pero... no pareciera ser que atar la moneda sea la solución. Por lo menos no la ha sido en los últimos 200 años, me animo a decir. Y la gente confía más en el dólar o en el oro en algún momento que en el peso argentino. Sí, y en la libra también. En el desacuerdo. La palabra que pones como título, el desacuerdo. Lo que caracteriza la historia argentina y el nacimiento de Necochea y demás, ha sido siempre el desacuerdo. Cosa que se sostiene. Claro. Hasta hoy, en el plano nacional y también local. Lo que no significa que lo extraordinario, el acuerdo breve, genera resultados muy positivos. Por ejemplo, la fundación de una ciudad, que si uno analiza también el posicionamiento de Murga, estamos hablando de Murga, no es terrateniente, Murga es un comerciante. Sí, sí. El terrateniente, digamos, el que tiene el capital es Victorio de la Canal. Y, digamos, también hay otro desacuerdo, a principios de los años 90, del cual no tenemos registro de documentos, por lo menos yo no he tenido acceso, de cuál es el motivo del conflicto, pero es muy probable que el motivo del conflicto entre De la Canal y Murga, los dos grandes personajes de la fundación de Necochea, a principios de los 90 tenga que ver con el desacuerdo con Alberto Nazarre. Es decir, Nazarre es un funcionario nacional que es enviado para digamos, continuar con el legado de los fundadores, de Murga y Vidal. Vidal es un personaje de la historia local muy oculto. No es Camilo, ¿no? No, por favor. No es Camilo. No es Camilo. Adolfo Vidal es un personaje muy oculto del cual no tenemos mucha información, solo que era malo. Y eso aparece en los registros documentales, y lo cual es llamativo. Una personalidad difícil. Es muy llamativo porque Escobar, en un libro publicado en el año 33... El señor Escobar, sí. Ese libro... Es maravilloso. He tenido algunos desacuerdos con Alejandro cuando lo hemos charlado. Para mí es maravilloso porque recupera la memoria de Baños, de uno de los fundadores. El último que está vivo en el año 31, o sea, en esa época. 50 años de la fundación del pueblo, lo entrevista. Y cuando lo entrevista, Baños dice, bueno, algunas cuestiones, algunos detalles, yo fui el que propuse, dice, Baños, no hay con quién contrastarlo, vivo, el traslado del pueblo de la costa hacia el centro, de lo que hoy es el centro, digamos, ¿no? El motivo, claramente, es la existencia de un médano que no te permitía... hacer asentamiento urbano, nada. Hoy ya sí, pero hasta hace 50 años atrás era muy difícil. 60 años atrás era muy difícil. Entonces, digo, en esa lógica, cuando uno analiza la cotidianeidad de los fundadores, el acuerdo es algo muy breve y muy delicado, digamos, ¿no? No necesariamente tiene que ver con esta cuestión modernizadora que la misma masonería se encarga de vender, digamos, se encarga de vender en el buen sentido, digo, de ofrecer, somos la alternativa frente a esto que es un páramo. O sea, es un páramo, dice Escobar. Uno miraba desde el filántropo, desde el palo mayor del filántropo, en la plaza central de Necochea. Para los 4 puntos cardinales no había nada. Dice, solamente hacia ahí hay una cuestión ahí al noroeste, mirando a 100 metros, una casa de barro que vive un indio que tiene una hija, que se casó con un hombre de apellido Escobar, que no soy yo. Es la única referencia que tenemos en la construcción del 12 de octubre. Ahora, frente a ese discurso de venimos a llenar la pampa vacía, digamos, es un acuerdo breve. Breve significa que llevamos adelante la fundación del pueblo, expropiamos, pero no conseguimos las escrituras para la venta de los lotes. O sea, las escrituras comienzan a llegar en el 901, 20 años después de la fundación del pueblo. En el medio lo que tenemos son personas que llegan desde el campo, que ya vivían en el campo. Y el mejor ejemplo para entender la lógica, que no era urbana, a finales del siglo XIX, es el crimen resuelto a través de la huella dactilar, que el caso de Bucetich. A finales de junio de 1892 el crimen sucede en un caserío ubicado en el cuartel 10, que no es el pueblo.
Es decir, evidentemente la gente Bien. vivía por fuera del De lo que ejido vendría a ser, urbano. lo que Exacto. conocemos hoy Necochea. ¿Por qué? Porque comprar un lote era caro y además te daban un boleto de compraventa que probablemente venía algún caudillo local Te sacaba y cagando. te sacaba, te decía, yo tengo otro boleto. Entonces, digamos, El más todo fuerte. ese proceso, Desordenado. lo que prima es el desacuerdo. Cuando uno analiza la fuente, y termino con esto para no aburrir a la gente del otro lado, que Bien. cuando uno analiza lo que sucedió en los años, en el 89, previo al intento de asesinato de Alberto Nazarre, lo que tenemos son un montón de denuncias del medio local del Baluarte hacia la gestión municipal por desidia, abandono de las calles, el estado de la plaza, el estado del mobiliario. Es el mismo relato, pareciera copiado muchas veces. Los historiadores y las historiadoras les pasa esto, que vas a la fuente y dices, pero parece que estoy leyendo Lo que lo pasa de, ahora. lo de la vez en semana cuando. pasada. Digo, no porque haya sucedido, sino por el tono de la denuncia. ¿Se entiende, no? Sí. O sea, el tono de la denuncia. Y lo que hay de fondo Bien. es una denuncia del juego clandestino, que termina en el asesinato, del primer asesinato de un periodista en Necochea, que es Rabanera, Exactamente. que es redactor del Baluarte. Ahora, el Baluarte escribe, denuncia eso. denuncia y en lo julio cayó. del 89, denuncia básicamente el juego clandestino a cargo del presidente de la corporación municipal. Es decir, que claramente está involucrado Murga, y Murga en los expedientes judiciales no aparece nombrado. Bien. ¿Y? Eso es un dato muy llamativo. Ajá. O sea, el expediente judicial del 89 inicia con la declaración de un suizo que dice, yo fui a comer una carne, del 90, perdón, noviembre del 90, las elecciones 1890, sí. 17 de noviembre de 1890, elecciones municipales, parroquia Santa María del Carmen. Bien. Una agrupación se queja de que no los anotan como electores. O sea, vos para votar te tenías que anotar y te Bien. tenían que aceptar del otro lado. Quien anota es segundo Murga, el hermano de Ángel, uno de los que anota. Y dice el suizo, yo fui a un asado, la primera declaración del expediente, Bien. fui a un asado de una carne con cuero en una quinta que si reconstruimos en 74 y 55 aproximadamente, Bien. de la margen de afuera del pueblo, digamos, o sea, en el límite del pueblo, que es la 74, salimos caminando, tomamos el Boulevard Alsina y estaba muy borracho, yo tomé mucho vino, entonces no me acuerdo mucho lo que pasó. Pero más o menos lo que vi después fueron algunos disparos. Claro, lo que el hombre no quiere decir Que limpiaron agua es que fue un asado, y lo mataron. marcharon a la parroquia para quejarse de que no los habían anotado como electores, la policía los reprimió Bien. y mataron 4 por lo menos dentro del registro. Después hay muchos heridos que mueren, digamos, pero en el primer registro tenemos 4 muertos, Bien. en algunos casos que fueron fusilados, o sea, de lo Paredón, que ponete un paredón. en adhería chino, digamos, lo que era el 64 y 59. 64 y 59, la cancha de pelota paleta, digamos, Sí, pero, sí. digamos no me sale el Laurent Bach. Bien. Lo que era uno de los primeros hoteles, abajo de la cama los buscaban y les pegaron un tiro. Es decir, evidentemente la tensión previa, que digamos, uno aparentaba acuerdo, pero en realidad la tensión era tan fuerte que cuando se rompió el acuerdo, lo primero que aparecieron fueron armas y muertos, digamos. Qué ¿no? bárbaro. Bueno, Bueno, es una versión menos rosa normalmente de la que se suele es verdad. ofrecer, digamos, de la Fundación de NECO, pero esto no implica que a pesar de lo zigzagueante de la historia local y de la historia nacional, Bien. se hayan conseguido algunos objetivos. O sea, que eso es lo Pese interesante. a todo eso, Pese pasaron a todo cosas. eso, porque está escrito en las fuentes del siglo El XIX, tranvía, el ferrocarril. la búsqueda de una ciudad turística, agropecuaria y portuaria. O sea, Bien. Murga es un primer portuario, es un El gran vendedor, militante de la ¿qué causa vendía? portuaria. Pieles vendía. Cuero y lana básicamente Bien. en tierras arrendadas, lo mismo que Pedro Luro. Pedro Luro tenía algunas tierras, pero otras las tenía arrendadas. De hecho, a quien la arrendaba era Guerrico, Bien. y la franja que le arrendaba a Guerrico es la que queda después suspendida. ¿Por Bien. qué? Porque la familia quiere fundar un pueblo, Claro. que es Quequén. Bien. Entonces le levantan el alquiler y era la salida de agua que tenía Pedro Luro para sus animales. Lo mismo sucedía acá. Bien. Vos alquilabas las tierras del Quequén Bien. y lo que más importante era la guada, La la salida, posibilidad de que los sacar animales la- puedan ir al Quequén a tomar agua, digamos, Bien, ¿no? bien, bien. Esto, digo, no necesariamente, digo, lo del desacuerdo, no necesariamente tiene que escribir una historia negativa, sino más bien darle los matices suficientes para entender que si lo que buscamos para el futuro es precisamente un desarrollo que implique un aeropuerto, tenemos fuentes de la década del 40 del siglo XX Bien, de funcionarios portuarios bien. buscando el desarrollo de nuevas terminales y aeropuertos, o sea, en los Mirá. 40. Entonces, si uno busca o está orientado a la búsqueda de decir, ¿cómo hacemos para conseguir conexiones ferroviarias, digo, mejorar la infraestructura urbana, esto Bien. de las calles, del asfalto, tener un sistema de salud decente, etcétera?
necesariamente tenemos que entender que la historia política, tanto la local como la nacional, lo que se privilegió siempre fue el desacuerdo, se privilegió, digamos, lo que circuló fue el desacuerdo. El acuerdo es lo más difícil para la política local, pero también para la política latinoamericana. Bien. Digamos, esto hay que decirlo, porque ante la imposibilidad del Estado de constituirse como un elemento Bien. que pueda nuclear, digamos, que pueda de alguna forma monopolizar la violencia, lo que sucede es que distintos grupos Bien. hacen uso como pueden, digamos, de la política para conseguir sus objetivos. 9:43 de la mañana. Bueno, se hace... no, sí, perdón. querido, no. Cumplimos, uno ha sido... Jimena lo anticipó, dijo, va a ser difícil que... No, hemos sido contemporáneos, por mi profesión, de 2 intendentes destituidos. Y esto es, va allá el fundamento de cada uno de los motivos de la destitución, habla del desacuerdo. Claramente. Habla del desacuerdo. Bueno, pero además, si tomamos, por ejemplo, los que fueron designados interventores Bien. en la década del 20, Bueno. la década de Martínez Sosa es un buen ejemplo porque toda la década del 20 es un gran desacuerdo 1920 a 1930. que no se lo podemos adjuntar al radicalismo porque son radicales como suelen circular, porque a los conservadores le pasó lo mismo y al peronismo le pasó lo mismo en los años 40. Alejandro estaba trabajando con el peronismo, el primer peronismo, Bien. y charlando con él me comentaba lo mismo, es decir, es lo que pareciera que está, digamos, en la llave de la puerta de la municipalidad, es el desacuerdo. O sea, que quien consigue los acuerdos se transforma en un gran dirigente a futuro, digamos, porque permite la construcción de políticas en común, a pesar de no compartir el espacio partidario, de la disputa por los cargos, digamos. Esto de los cargos, hoy nosotros ya no lo tenemos tan incorporado, pero la municipalidad, a ver, Terminal Quequén, para poner un ejemplo, la Junta Nacional de Grano, construido por el Estado Nacional, digamos, financiado por el Estado Nacional, cuando se inaugura el 27 de febrero del 45, quien está presente por la municipalidad es un interventor municipal elegido por el gobierno militar de facto, que llega a Necochea, inaugura la Junta Nacional de Grano y se va. Y es el mismo intendente que propone la instalación de un casino en las grutas. Entonces los locales dicen, pero bueno, usted no es de acá, porque evidentemente no tiene ningún sentido si tenemos la 2 entre 83 y 85, toda la manzana, entre 2 y 4, vacía. O sea, necesitamos poblar lo que ya tenemos, digamos, ¿no? Pero bueno, esto, digo, insisto, no es para dar una mirada negativa ni... Si no, nos interroga. Sino más bien preguntar sobre las dificultades para alcanzar algunos acuerdos en los mínimos, digamos, ¿no? Mira, la última, y no te dejo más hablar porque tengo gente. Si no va a ser terrible, Marita. Yo vivo en el centro de Necochea. Vivimos cerca, yo vivo a la vuelta. Vivo a la vuelta, el 65. El único lugar donde hay un jardín en mi cuadra es mi casa. Después vos ves la línea municipal, son todos paredones, porque los jardines aquí, en la provincia de Buenos Aires, en Necochea, están en el fondo de las casas. Vos salís de la provincia de Buenos Aires, te vas a Córdoba, te vas a San Luis, te vas a Mendoza, te vas a San Juan, no conozco la zona sur de la Argentina, los jardines están adelante, no están atrás, acá están atrás. La gente no comparte más. Mi jardín es el único lugar donde los perros van a cagar, los gatos, me roban las flores. Yo paso con Irina, Irina siempre está tentada de sacarle una flor a Jorge, pero yo le expliqué sacale, que se puede, bueno, exactamente. Pero el único lugar, y vos decís, ¿cómo es esto? Porque como yo no soy, he viajado, he tenido la suerte de viajar a Mendoza, donde soy oriundo, esto, ¿me entendés? Y digo, ¿por qué? Es la característica del ADN del necochense en este caso. Lo vería tener lo propio, Sacayetano lo propio, Balcarce lo propio, el argentino lo propio. Pero bueno, nada más. No te dejo hablar porque tengo gente. 9:40. Martín, un gusto que hayas venido. Como igualmente, siempre. gracias. Me quedé con ganas, nos quedamos con ganas de escuchar 1000 cosas más. Y de Estados Unidos y otras cosas más que será para la segunda vuelta. Gracias por la invitación. No, un placer verte. Saludos a tus señores, los chicos también van a pasar. Y si querés vender a algunos muchachitos, véndemelos. Total, no tengo nadie, qué sé yo. Espero no necesitarlo. Sí, qué sé yo. Donald dice que hay que venderlo.